¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Estamos contentos con nuestro Dios, amén. Nos sentimos muy regocijados de poder estar acá en esta noche para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendecir la vida de todos los amigos presentes, de todas aquellas personas que pudieron hacer acto de presencia, esperando que Dios sea obrando grandemente en sus vidas y que sea Él haciendo su voluntad, amén. La Biblia dice que contra la voluntad de Dios no podemos. Siempre se hace la voluntad de Dios. Y creemos que la voluntad de Dios es que se salve. Creemos que la voluntad de Dios, Él será derramando su gloria sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El clamor tiene poder. La Biblia dice que el que clama a Dios le responde. Identificando que el que puede clamar a Dios creyéndole que le va a responder, Dios va a cumplir su clamor conforme a su voluntad. Recordemos lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, creo que a la altura del verso 24, 26, donde dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, porque no sabemos cómo pedir ni cómo conviene, pero el mismo Espíritu nos ayuda a orar conforme al corazón de Dios, dando así a entender que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que revela a Jesús en nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Todo aquel que cree en Él, que cree en Jesús, que crea que murió, que crea en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y sobre Él ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo vive. A Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Bendecimos la vida de este caserío, de esta comunidad, caserío La Florida. Pues a todos los amigos que nos pueden oír, que Dios sea poniendo el querer y el hacer en su corazón, para que puedan acercarse y introducirse en su camino. Dios pueda bendecir grandemente a todos los pastores, el pastor José Tomás, el pastor Ali Sodorza, creo que se llama, pues a todos los pastores que pertenecen a la organización Betel, y a todos los pastores que no pertenecen a esa federación, pero pertenecen al cuerpo de Cristo. Dios los pueda bendecir grandemente también. Recordemos lo siguiente: somos muchas congregaciones, somos muchas denominaciones, pero somos una iglesia en Cristo Jesús. Así que nos tenemos que amar con amor fraternal, amarnos con ese amor que Cristo nos amó a nosotros. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendiendo que el que cree en Cristo Jesús tiene vida y vida eterna. Jesús dijo una señal muy clara en Mateo capítulo 24, del verso 3 en adelante: señales de los últimos tiempos. Hoy pasó algo muy curioso, y fue que creo que en la madrugada o en la mañana comenzó a llover. Un cambio climatológico impresionante. Podríamos identificarlo como un fenómeno. Para todo aquel que conoce los tiempos de cosecha, sabe que en este tiempo es muy raro que llueva, incluso no debería de llover, según el orden cronológico. Estamos tiempo de verano, tiempo sin agua. El tiempo de lluvia comienza a medida del 20 de abril, va terminando como en el 20 de octubre, a entrando noviembre. Y vemos claramente los climas o el cambio climatológico, como que de repente hay un frío y de repente hay un calor. Ya se ha perdido la primavera, el verano, el invierno. Ya la misma naturaleza está predicando. De repente el mundo dice: Cristo no viene. Un temblor, 11,000 muertos.
Cristo no viene, el mal se aleja de Italia. Fenómenos, curiosidades, cosas que la ciencia no puede explicar, no puede definir. Estos cambios es como una de las enfermedades más letales, que es la enfermedad que da en el corazón. Se me va el nombre. Es una de las enfermedades más catalogadas, más difícil, la tensión. ¿Por qué se cataloga como una de las enfermedades más peligrosas? Porque la tensión no avisa. Nosotros lo ponemos a sentir malísimo, nos va a pegar fiebre, gripe, pero sentimos un síntoma. De repente podemos provocar una ira, nos puede bajar o nos puede subir. Toda la presión carga sobre el corazón y estalla. Y así está la humanidad. De repente están cómodos y de repente se derrumba el mundo. Señales de los últimos tiempos. Pero a nosotros no nos puede sorprender eso. Nosotros tenemos que identificar que la Biblia señala claramente que estamos viviendo en tiempos de dolor. Incluso son principios de dolores, identificando que la ira de Dios se va a colmar en la gran tribulación, cuando se revele el misterio de la iniquidad comandado por el anticristo. Es ahí donde vendrá Jesús en las nubes y dice que todo ojo le verá y destruirá a todo aquello que les traspasara. Pero nosotros que hemos quedado estaremos y viviremos con Cristo para siempre. Esa es la recompensa que nosotros tenemos, la vida eterna. La vida eterna. Jesús dijo: ¿por qué estáis tristes? Regocijaos, porque yo estoy con vosotros. Dice: en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Ya está vencido. Lo que simplemente tenemos que creer la victoria que ya fue hecha en la cruz del Calvario hace más o alrededor de 2000 años. Ya está ejecutado la victoria sobre nosotros. Por eso que mentira catalogar que Satanás nos puede ganar. Nos ganará si nosotros creemos que nos puede ganar. Pero mientras nuestra fe esté fundamentada en el Hijo de Dios, vendrán tormentas, vendrán desiertos, soplará el diablo, pero nunca nos va a poder quitar el regocijo de ver la victoria de Dios en la meta. No importa cuán difícil, no importa cuál carga, no importa cuál atadura, Jesús, donde llega, todo puede ser cambiado por su poder. Y donde está su espíritu hay libertad. Donde está su espíritu hay poder. Donde está su espíritu las cadenas se rompen. Donde está su espíritu las brujerías se van. Las hechicerías se van. Toda enfermedad tiene que huir a causa de la presencia de Dios. A causa de la presencia de Dios. Entonces tenemos un Dios tan poderoso que camina, vive y convive con nosotros, que nos ayuda. Ese es el Dios que tú y yo alabamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Para el que no me distingue, soy su hermano Cristian Guarcinia. Vengo desde aquí mismo del estado portuguesa, municipio de Teller. Estoy residenciado y hago vida en un caserío llamado Negrones. Me congrego en una iglesia llamada Lirio de los Valles. Y mi pastor es Adelis Linares. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno y su gran misericordia es para siempre. Libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Para que pueda ubicarse el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Aleluya. Libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Vamos a leer con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú vives para siempre y tu misericordia es por todos los siglos. Toda la gloria te pertenece a ti. En ti confiamos, por ti andamos y por ti vivimos. Gracias, Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Puede sentarse? ¿Que puede sentarse? Aleluya. Estoy un poco afónico, pero que Dios nos ayude. Amén. Que los amigos puedan escuchar la palabra de Dios y que pueda penetrar hasta lo más profundo de su corazón. El libro de Hebreos cataloga la palabra de Dios como viva y eficaz. Dice, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de Él, de quien tenemos que dar cuenta. Identificando que cuando la presencia de Dios se hace visible, todo se manifiesta. Dando así a entender que la palabra de Dios es tan poderosa que puede cortar toda maldición. Dando así a entender que la palabra de Dios es tan poderosa que puede derrimir el pecador, puede consolar al que está desconsolado y puede levantar a aquel que cayó. No importa cuán grande, cuán ancho y cuán alto sea el pecado, si te rinde a Cristo Jesús y te arrepientes de todo corazón, la sangre del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario, Él va a caer sobre ti y te va a lavar de todo pecado. Jesús, el Hijo de Dios, catalogó, publicó, o podríamos nosotros como conocerlo, profetizó que Él vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido, identificando que lo que Él vino a buscar ya estaba perdido, identificando que lo rescató. ¿De quién lo rescató? ¿Quién estaba perdido? ¿Por qué vino Cristo? ¿Para qué y por qué? Y en esta noche quiero hablar un poco acerca de eso, acerca de la ascensión, del camino de Cristo hacia la cruz. Quiero identificar varios puntos, varios principios, varias promesas por lo cual Cristo tuvo que morir, hacerse hombre, venir acá a la tierra, padecer como nosotros, hacerse siervo y humillarse, para morir en la cruz del Calvario por todo aquel que crea y pueda recibir su gloria. Para nadie es un secreto que la raza humana carece de entendimiento. Para nadie es un secreto que hoy se cataloga a los científicos inteligentes, pero ignoran la palabra de Dios. Es por eso que Job capítulo 28, verso 28 dice, la inteligencia es saber hacer el bien y el sabio se aparta del mal. Dando así a entender que el verdadero inteligente es el que hace el bien y el verdadero sabio aquel que se aparta del mal. Identificamos que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Catalogamos como un principio, y el principio es que si Jesús está con nosotros, nada puede ser imposible. Para nadie es un secreto que nosotros podíamos y vivimos en la inmundicia, vivimos separados de Cristo. Para los que nacieron siendo cristianos desde pequeños, tal vez no experimentaron estas experiencias, pero para aquellos que nacieron siendo mundanos, por decirlo así, siendo sin Cristo, sin vivir sin Cristo, llegaron a una cierta edad donde experimentaron tantas experiencias del mundo que se catalogan como diversión, conocida en la Biblia como orgía, un fruto de la carne. Nosotros podemos identificar que todo lo que hicimos cuando anduvimos así no nos sació, no nos dio la paz. En vez de darnos paz, nos dio fue aflicción de espíritu. Y comprendemos y entendemos que cuando Cristo llegó a nuestra vida, todo cambió por completo. Todo cambió por completo cuando Cristo llegó a nosotros.
Todo cambió cuando Jesús vino a la tierra. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera promesa y por qué Cristo tuvo que morir y venir a la tierra a morir por nosotros. La Biblia cataloga y dice en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Dios le dice a la serpiente y a la mujer: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ella te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. La palabra calcañar traducida es talón. Te voy a herir en el talón. Dios de antemano está diciendo que viene una descendencia que va a herir a la serpiente. Mayormente nosotros conocemos la serpiente como un animal, pero la Biblia identifica a la serpiente como Satanás. Lo cataloga el Nuevo Testamento. La serpiente antigua, la cual es Satanás, dando a entender así que en pocas palabras lo que Dios le está diciendo es: pondré enemistad entre la descendencia del diablo y la descendencia del Hijo de Dios, dando así a entender que por encima de todo pronóstico estaba la descendencia de Dios. No te preocupes si viene en guerra. No te preocupes si vienen dificultades. No te preocupes si se levanta el diablo en contra de ti. Ya Dios determinó que Él puso enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer, la simiente de Cristo. Y si tú fuiste lavado con la sangre del Cordero, eres sellado con el sello de Dios en tu frente. Y puede venir plaga y persecución, pero tu casa no será tocada por el diablo. El que está lavado con la sangre del Cordero, el diablo no lo puede matar, porque Dios catalogó y dijo: la simiente de la mujer ya te venció, diablo. Prepárate para tu derrota, porque el pueblo que está aquí no te rinde tu voluntad. La voluntad la rendimos a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, el que vive para siempre, el que se pasea por aquí, el que vive todavía. Oh, gloria. Dios determinó simiente. La palabra simiente, descendencia. Venía una descendencia que iba a trastornar los cimientos del infierno. Una descendencia que marcaría un antes y un después. Una descendencia que manifestaría el reino de Dios sobre la tierra. Oh, gloria a Dios. Y otra vez nos encontramos con otra promesa. Isaías capítulo 7, verso 14. Y el Señor mismo le dará señal. La Virgen va a concebir, se va a embarazar y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Dios ya está proclamando de antemano que va a enviar a su hijo de una virgen para llegar a la tierra y destruir a Satanás. El profeta Isaías está profetizando: el Señor dará una señal. El Señor visitará a su pueblo en esos momentos tan difíciles, en esos momentos tan duros, en esos momentos donde la gente pensaba que no se iba a cumplir la promesa de Génesis, donde las personas pensaban que el Mesías no iba a llegar, donde la gente pensaba que el Redentor no iba a venir. Y cuando Jesús nace en Belén de Judea, en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Mateo, nos encontramos con un dato curioso, y es que nosotros conocemos y entendemos una era en Israel llamada la monarquía, que comenzó con el reinado de Saúl. Para el que no distingue y no conoce, el primer rey de Israel fue Saúl. El reinado de la monarquía. Y sucede algo interesante, y es que cuando Jesús nace en Belén de Judea, en vez de estar reinando un descendiente de David, de Salomón o de Saúl, el que está reinando es un romano llamado Herodes. Qué dato curioso. Malaquías cierra el Antiguo Testamento y Mateo abre el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaría en ese momento? Porque Malaquías, cuando profetizó 400 años antes de Cristo, ya los exiliados de Babilonia ya habían regresado a Jerusalén. Y la pregunta: ¿qué pasaría en ese periodo de tiempo? Que cuando Jesús nació en Belén de Judea, Herodes estaba reinando. Y lo más curioso es que cuando Jesús nace en Belén de Judea, Israel no está color de rosa.
Israel está pasando un momento político o a nivel económico demasiado difícil, sometido bajo la atadura de Herodes y del gobierno romano. Ese periodo de 400 años de silencio, no quiero andar mucho ahí, sé que a muchos lo conocen, se le llama el periodo intertestamentario, es el periodo del silencio, donde se levantó una descendencia o varios reyes, conocido como Alejandro Magno, un rey poderoso de la antigua Grecia. Se levantó un hombre como Pompeyo que conquistó a Jerusalén y ahí dio el paso al gobierno romano, aproximadamente 65 años antes de Cristo. Cuando vemos claramente cómo Israel comienza a interceder, en ese periodo de tiempo se levantaron unos hombres llamados los Macabeos. Esto no lo registra la Biblia, simplemente son datos, estadísticas, historia. Ese 400 años de periodo, pero tiene validez porque la Biblia confirma y reconfirma de que Herodes estaba reinando, y por eso que conocemos a Poncio Pilato, conocemos a César y conocemos a tantas personas, a Agripa y muchos reyes más de Roma. Entonces vemos claramente que Jesús cuando nace está bajo el imperio romano, dando así a entender que Jerusalén estaba pasando por un momento crítico, un momento de oscuridad, un momento donde una etapa estaba tan difícil, donde Israel no veía resultado, donde Israel no veía señal, donde Israel no conjugaba con Dios y pensaba que Dios se había apartado. Pensaban que la promesa que Dios había determinado sobre su pueblo no se iban a cumplir. Vuelvo a repetir, Jesús cuando nace estaba el pueblo sufriendo bajo ataduras, bajo ligaduras, bajo sometimiento, bajo ataque, bajo tanta opresión. Cuando Jesús nace, Herodes se espanta. Herodes comienza a dar grito porque vienen unos magos del oriente y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey que está naciendo en un pesebre? ¿Dónde está el rey de reyes y señor de señores? Herodes se espantó y dijo: ¿cuál rey? El único rey soy yo. ¿Cuál rey si yo soy el único que gobierno en este lugar? ¿Cuál rey si yo, el diablo, soy el que gobierna en la Florida? Entonces los reyes dijeron: no te equivocaste, diablo, estoy hablando del rey que está por encima de ti. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús de Nazaret, el que te va a destruir, el que te va a vencer. Yo vine a proclamarte: Florida, prepárate porque Jesús te va a visitar. Vinieron a profetizar y profetizaron bajo un rey todopoderoso. Imagínate, un rey preguntando por otro rey para adorar a un rey. Eso espantó a Herodes. Digo: ¿qué rey será este que ustedes vienen a adorarlo? Y digo: vayan y pregunten, y cuando ustedes averigüen el asunto me comunican a mí para yo también ir a adorarlo. Herodes estaba espantado. Vemos claramente que Jesús nace en esa etapa de persecución, donde el pueblo de Israel estaba en una etapa dura, difícil. Y esto lo vemos claramente. Voy a tomar este dato en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 1. Dice: apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y identifica claramente que vemos un dragón escarlata con no me recuerdo tantos cuernos. Y dice que estaba en boca de la mujer cuando estaba naciendo. Esa mujer tipoliza o toma una analogía, una metáfora como la nación de Israel, porque dice más adelante a la altura del verso 4 y verso 6, dice que nació el Redentor, el Hijo de Dios. No tengo tiempo para explicarlo, son muchas ramas, son muchos puntos. Lo que sí de entender que el pueblo de Israel está en una etapa difícil. No había luz ni esperanza, no había camino ni solución, no había alternativa, no había principio, no había fin. Y es por eso que Isaías capítulo 9 verso 2 dice: y el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y lo que da a entender que el pueblo estaba en tiniebla, pero cuando Jesús se acercó y comenzó a predicar, la gente comenzó a mirar y decir: ese hombre porta algo encima, que por donde camina el infierno tiembla. Ese hombre carga algo encima, que no hay atadura que lo detenga. Te estoy hablando del ser más poderoso, el Hijo de Dios. Alaba a tu Dios si puedes, alaba a tu Dios si puedes. Él vino a redimir, Él vino a redimir, Él vino a salvarnos.
y el pueblo estaba en tiniebla y vio gran luz. Esto se cumple en el libro de Mateo, lo quiero anotar. Mateo capítulo 4, verso 15 y verso 16. Se cumplió lo dicho por el profeta, estaba profetizados. Jesús comenzó su ministerio, dice la versión de Lucas, a los 30 años. Comenzó a predicar el evangelio, comenzó a proclamar las buenas nuevas. Y el primer principio que emprendió o que predicó, esto lo tocamos el martes, tocamos algunos puntos acerca de este verso, y es por eso que yo no me quise meter con el arrepentimiento, lo estaba dejando para este momento. Jesús, el primer principio que engendró o que predicó o que proclamó, dijo: arrepentíos. El segundo es porque el reino se ha acercado. Jesús, antes de comenzar el ministerio, cuando emprendió el ministerio, el primer llamado que le hizo a Jerusalén, a Capernaum, a Judá, a la tribu de Benjamín, fue: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Cuando estudiamos un poco acerca de la palabra arrepentimiento, tal vez en el diccionario español que nosotros manejamos o en el vocabulario que nosotros manejamos tenga otra connotación, pero vamos a tomarlo del original. La palabra arrepentimiento en el hebreo significa cambiar de dirección, y la palabra arrepentimiento en griego significa cambiar de mentalidad. Es por eso que usted se va a encontrar con ciertas versiones hebreas que van a decir este texto. Eso está diciendo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y cambien su dirección porque el reino se ha acercado. Usted no le ha dado algo curioso, y es que cuando usted se arrepiente a Cristo con todo corazón, lo primero que usted hace es cambiar de dirección. Usted iba para la fiesta, ahora va para la iglesia. Usted vivía triste, ahora vive gozoso. Usted veía asustado, ahora vive valiente. Usted vivía con todas las cosas, vivía con toda perturbación, ahora vive en paz y en tranquilidad. Y usted no notó que usted cambió su manera de pensar. Pensaba en odio, pensaba en ira, pensaba en contienda. Ahora su manera de pensar es gloria a Dios, es aleluya, es alabanza al Rey. Cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos nuestra dirección. Y cuando cambiamos nuestra dirección, enconjamos con la cruz, nos conjugamos con el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo, el camino es la cruz, el camino es la sangre, el camino está en Cristo Jesús, que nos lavó con la sangre de Él. Hoy yo te vengo a decir y a invitar a que Cristo está a la puerta y llama. El que toca le va a abrir. Cristo está propuesto y podemos catalogar como propuesto, propenso. Si tú tocas, Él te va a tocar, y si tú le abres, Él va a entrar. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Catalogando y diciendo que el que está en Él, entra en Él, tiene vida eterna. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa cuál sea tu etapa, no importa cuán difícil se vea, no importa qué angustia tenga. Si está con Cristo Jesús, Mateo 11:38 dice: venid a mí todos los que estén trabajando, a la altura del verso 48, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Cristo no está buscando, la Biblia dice que Él no vino a buscar justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Todos los que estamos acá no somos exonerados de pecado. Nosotros pecamos en abundancia, éramos unos miserables, por decirlo así. No teníamos esperanza ni dignidad, pero Cristo nos redimió con su sangre. Cristo nos hizo dignos para adorarlo. Es por eso que le alabamos y le glorificamos. Y esto lo dice el libro de Juan, primera de Juan: el que dice que no ha pecado se hace mentiroso. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Lo dice. El que no ha pecado se hace mentiroso. En uno de los salmos dice: no hay ni quien que haga uno, ni lo bueno, ni tan solo una persona. Jesús nació, comenzó y emprendió su ministerio, y lo confirmó con señales, con milagros, con prodigios.
con arrepentimiento. Donde Jesús llegaba, los enfermos eran sanados. Donde Jesús llegaba, las tribus eran libres. Jesús donde llegaba, los endemoniados quedaban libres. Jesús donde llegaba, el ambiente comenzaba a cambiar. Jesús donde llegaba, todo producía. Jesús donde llegaba, la escasez no quedaba. Jesús donde llegaba, multiplicaba los panes y los peces. Jesús donde caminaba, la tormenta se levantaba y él caminaba por encima de la tormenta. Jesús donde caminaba y llegaba, todo comenzaba a caminar. Comenzaba a moverse, comenzaba a agarrar vida, comenzaba a ver esperanza, porque su mensaje era con autoridad. Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. Su mensaje era con autoridad. La autoridad se la dio el Padre de las luces, el cual no hay sombra de variación. Y es por eso que nos vamos a encontrar con el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. A este Jesús ungió Dios con poder y confirmó su enviación con señales, con prodigios y con maravillas. Isaías 61:1, como dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, cual me ha ungido a predicar buenas nuevas, a sanar a los enfermos y a los enlutados, darle vida y a quitar todo oprobio y apertura de la cárcel. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para darnos vida. No hay mejor experiencia que la que es entrar en la presencia de Dios. No hay más solución ni camino que tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando Cristo llega a nuestro hogar, todo comienza a cambiar. Cuando Jesús llega a nuestro hogar, la paz llega a nosotros. Y a veces decimos: Señor, es que nosotros no tenemos comida, no tenemos casa, no tenemos dinero, no tenemos propiedad, y vivimos tan desesperados, vivimos tan angustiados. Los amigos tal vez tienen mucho dinero, los famosos tienen mucho dinero, los multimillonarios tienen mucho dinero, pero lo que no tienen es la paz de Cristo en su corazón. Y aunque estén hartos de dinero, no pueden vivir en paz. Pero nosotros que tenemos a Cristo, no nos faltará la paz y el gozo que nos da el eterno Redentor de Israel. Jesús, el Hijo de Dios, es el que le da vida a los que están muertos. Y si los huesos ya están secos, Él sopla vida, Él sopla paz, Él sopla la soberanía del Dios Todopoderoso. La soberanía, la soberanía, la soberanía, la vida. La Biblia dice que el Espíritu es el que da vida. Y Jesús comenzó a emprender su ministerio. Comenzó a predicar. Comenzó a predicar. Él tenía un objetivo y tenía un fin. Y su objetivo era morir en la cruz. Él ya sabía para qué había nacido. Él sabía para dónde iba y cómo todo iba a terminar. Y nos encontramos un dato muy curioso. Y es que la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 21. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, ser muerto y resucitar al tercer día. Dice: mas Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenir y a decirle: maestro, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Mas Jesús, tomando la parte, le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Catalogando a Cristo, que Satanás ha puesto la mirada en el corazón de Pedro para hacerlo caer a él. Satanás estaba en contra que llegara en la cruz. Satanás no quería que Cristo muriera, porque sabía Satanás que su reinado iba a llegar hasta el fin. Su principio iba a terminar. Todo iba a terminar, su principio de su reinado. Todo iba a clausurarse para el reino de Satanás. Recuerde que Satanás usurpó el trono en el principio. Y es por eso que Dios lo cataloga, Jesús lo cataloga en el libro de Juan capítulo 16 como el príncipe de este siglo. Catalogando que él tenga el poder para quitar vida. Y eso lo vamos
vamos a ver más adelante, lo vamos a comprobar. Satanás era el rey de la tierra. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Esa fue la introducción del mensaje. Vino a buscar lo que se había perdido. Mateo, el libro de Romanos capítulo 5 dice que Jesús vino a ser el postrer Adán, independizando que por el pecado, por la desobediencia entró el pecado, entró la muerte. Por la obediencia de un solo hombre entraría la vida y entraría la paz. Jesús iba hacia el camino de la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Romanos capítulo 3 verso 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin excepción estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos dice algo interesante. En el capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo vino a morir por nosotros. Es que cuando no lo merecíamos, es que cuando lo despreciamos, es que cuando lo pateamos, Él dijo: no importa, yo moriré por ustedes. Fue tan grande el amor de Jesús que vino a morir en la tierra. Su amor no tiene fin. El cielo va a caer, la profecía va a cesar, pero lo que no va a cesar es el amor del Padre hacia nosotros. Jesús nos ama, Jesús no nos abandona. Él está aquí en esta noche para derramar su amor, para desarrollar su poder. Para derramar su poder, para desarramar tu poder, su poder, su amor, su gloria, su majestad, para derramarla. Mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Jesús iba camino hacia la cruz, sufrió, padeció. Él no quería. Le dijo algo a Dios y le dijo: Señor, si tú quieres, exonérame de esto. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 22 verso 41, anótelo. Y Jesús se apartó a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y más abajo dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Cristo derramó, estaba sufriendo, estaba en agonía por ti, por mí. Yo me imagino a Jesús tal vez diciendo, estoy especulando un poco, tal vez Jesús estaba diciendo: Señor, yo no merezco esto. Señor, siento el temor de la muerte. Señor, siento todo este temor. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira, cuando no lo merecíamos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo un trono en el cielo, teniendo gloria y honor, se despojó de toda su gloria, vino a morir por nosotros. ¿Por qué nosotros no le podemos alabar? Hay que alabar el nombre de Cristo, hermano, porque Él murió por nosotros. Él derramó su sangre. Hay que adorar al único Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que vive para siempre. Jesús derramó su vida en la cruz, lavó nuestros pecados, nos redimió con su sangre y nos dio acceso automáticamente por medio del arrepentimiento a entrar a la gloria de Dios, a entrar en la gloria de Dios. Y orando más intensamente, llegaba el momento, se acercaba la hora donde Jesús iba a morir, donde su mensaje, donde su camino, su etapa en la tierra había culminado. Recordemos algo, que Jesús no vino por sí mismo. Juan capítulo 6 verso 38: no penséis que he descendido del cielo para hacer mi voluntad. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Cristo identificó que Él vino por la voluntad del Padre. Lo envió a morir por toda la humanidad. Él se despojó, tomó la decisión de morir por nosotros. Y de repente la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 26 verso 41: velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dijo a sus discípulos que se llegaba la hora, velara,
para que no hicieran algo que no debían de hacer. Llegó la mañana, vinieron unos guardas a arrestar a Cristo, y sucedió que un discípulo de él le cortó a la oreja a un sumo sacerdote. En los evangelios sinópticos, o como conocido con los evangelios que aparentemente se ven igual, nosotros podemos identificar que el libro de Mateo, Marco y Lucas dicen casi lo mismo, pero el libro de Juan dice cosas que los otros no dicen. Por eso que se llama sinóptico, que tienen una regularidad o tienen una connotación muy similar. Y vemos claramente que en el libro de Juan identifica el nombre del apóstol, identifica el nombre del sacerdote. Y dice el libro de Juan que fue el apóstol Pedro que sacó su espada y le cortó a la oreja del sumo sacerdote llamado Marcos, si no me equivoco. Le cortó la oreja al sumo sacerdote y Jesús le dijo: no, ¿por qué tú haces eso? Es que tú no ves que yo voy hacia el triunfo. Tú piensas que yo estoy derrotado. Al contrario, voy rumbo a mi victoria. Voy rumbo a mi victoria, porque recordemos algo: antes de la muerte de Cristo, el temor de la muerte estaba sujeto a la humanidad. La humanidad tenía por la muerte toda la derrota. Ellos decían: cuando llegó la muerte, llegó la derrota. Hoy en día es así. Cuando llega la muerte podemos temer, pero sabemos que viene la recompensa genuina, la vida eterna con Cristo Jesús. Ya no estamos sujetos al temor de la muerte. Ahora podemos saber que aunque morimos, vivimos para la eternidad con Cristo Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 53 y 54. O el capítulo 26, perdón, versos 53 y 54. Dice: ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá la escritura que es necesario que así se haga? Jesús está demostrando su libre albedrío, su libre voluntad de clamar al Padre. Como Él era justo, el Padre le mandaría 12 legiones de ángeles. Pero Él dijo: si yo clamo, ¿cómo se cumplirá mi voluntad? Es verdad, yo voy a clamar y los ángeles van a venir, pero ustedes van a quedar exonerados de la cruz, van a quedar exonerados de la salvación. Y Jesús no iba a cumplir su propósito, que era morir por la humanidad, era morir por nosotros, era darnos paz y vida, brindando ese amor, ese gozo, esa paz que tú y yo tenemos y gustamos hoy en la actualidad. Que no hay material, no hay dinero, no hay fortuna, no hay tierra que dé esa paz. La paz da Cristo. La paz la da Cristo. La paz la da Cristo. Cristo es que da la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz la voy a dar. Yo no la doy como el mundo la da. Y Jesús le dijo a sus discípulos: no teman. No teman, porque yo voy hacia mi final. Voy a mi objetivo. Voy a culminar mi propósito aquí en la tierra. Y lo crucificaron, dice el libro de Marcos, que lo crucificaron como a eso de la hora tercera, como entre las 8 o 9 de la mañana. Lo crucificaron. Y dice que la hora sexta, dice el libro de Mateo, capítulo 27, verso 41. Versos 45 y 46 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hay Dios teoría en este caso. Dicen los astrólogos que cuando Jesús dijo que de la tierra cubrió toda la tiniebla a la hora sexta, se dice que se oscuro como supo saber en la mañana. Dice que comenzó a llover, y a llover es una teoría. Pero dicen los teólogos que cuando Jesús dice de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice que comenzaron a haber peleas de demonios, comenzó a haber una guerra, una gran batalla, porque el diablo iba a ser destituido de la gloria. Usted puede creer con lo que usted quiera, eso simplemente son teorías. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra cerca de la hora novena, independizando que la tierra estaba cubriéndose de tinieblas. Y la Biblia dice que Jesús, estando en el madero, ya estando en el lugar correcto, clamó a gran voz, dice a la altura del verso 50 y 51, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, las rocas se partieron y la tierra tembló, y dijo: consumado es, y venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando Cristo se murió, se rompió el velo identificaba la separación entre Dios y los hombres, pero por medio de la muerte
muerte de Cristo, se rasgó el velo y le dijo: ya no va a haber barrera para con Dios y los hombres, sino que el hombre que clama y sea redimido de sus pecados puede tener acceso a la salvación. Hoy te vine a decir, Florida, hoy te vine a decir todo amigo que está acá presente, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Si tú aceptas a Cristo con todo tu corazón, el velo se va a romper y tendrás acceso a la salvación. Identificó que el pecado, porque lo que nos separa de Dios es el pecado, es la línea que nos divide entre Dios y los hombres. Y es por eso que Jesús vino en semejanza de pecado de carne, murió y crucificó el pecado en la cruz y rompió esa barrera. Es por eso que la Biblia dice en Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Un mediador. ¿Qué es un mediador? Alguien que está en medio intercediendo por otro. Está en medio. Cuando nosotros queríamos